La siguiente es una producción de 360podcast.sv. Diana Verónica y Tony, la entrevista se sube todos los días a 360podcast.sv, el primer hub de podcast en El Salvador. O puedes volver a escucharla por Spotify, Apple Podcast, Amazon Music, YouTube Music o TuneIn. Dale clic a la campanita para que recibas la notificación. Este día en el Corre de la Mañana le damos la bienvenida a... Bueno, primero que todo queremos agradecer mucho, de verdad, mucho, que haya tomado esta entrevista el analista político Vladimir Ilich Melara, a quien tenemos ya vía Zoom desde, no sé, está en su oficina, en su estación de trabajo. Ahí veíamos como su estación de trabajo, en efecto. Vladimir, buenos días y bienvenido nuevamente a El Corre de la Mañana con Diana Verónica Ramos y este servidor. Gracias nuevamente por tomar esta entrevista. Buenos días, Vladimir. Días. Hola, buenos días. Diana, Verónica y Tony, gracias por la invitación, un gusto poder acompañarlos nuevamente. Ya nos había dicho la primera vez que vino Vladimir Ilich que su papá era un gran admirador de Vladimir Ilich Lenin. Uh-huh. Y que por eso le había puesto ese nombre, Vladimir. ¿Te pusieron así? Así es el origen de mi nombre, por Lenin y por Carlos Marx, así que de nacimiento estoy fregado. Ya nací. Mira, yo no tengo la culpa. Mira, Vladimir, yo no tengo la culpa, ya nací así. Sí, ya nací así. Y cuento la historia. Cuento la historia que nos contaste para quienes no escucharon la entrevista en aquel entonces, porque vaya, tú tienes un pensamiento de izquierdas, de justicia social, pues ese es tu pensamiento ideológico, Vladimir. Gracias, Tony. Sí, así es. Soy un hombre de izquierda, vale decir, miembro del partido FMLN, militante. No soy tan viejo, pero militante de toda la vida, desde mi juventud. Así que creo especialmente muy personal de que otro mundo es distinto. Y para que eso suceda, debemos de pensar distinto a cómo estamos viviendo, a cómo estamos pensando. La sociedad creo que necesita un cambio radical y yo creo que quien lo ofrece sin duda es un espectro ideológico en el que se ve un mundo diferente, ya tomando decisiones en un sentido más colectivo, un sentido más social, y por eso es que es importante despojarnos, ¿no? de esas costumbres que tenemos para que logremos un mejor mundo, Tony. Uh-huh. Más solidario, más justo, más compartido. Y en fin. Tenemos dos temas contigo esta mañana. El primero es lo que acaba de pasar hace pocas horas allá en Nicaragua. Falleció padecía, dice aquí la prensa gráfica, un cuadro renal y hepático, entre otros padecimientos crónicos, Mauricio Funes, quien fue presidente de nuestro país, que estaba autoexiliado allá en Honduras. Hay que decir que fue Nicaragua, perdón. En Nicaragua. Hay que decir que fue el primer presidente salvadoreño, ¿verdad? Que viene del FMLN. Del FMLN. Uh-huh. Digamos que no es cualquier persona la que falleció, tuvo incidencia en la vida de todos nosotros durante muchos años, tanto como periodista como político presidente. ¿Cómo podemos poner en contexto a Mauricio Funes? Y lo otro que te queremos preguntar es sobre el discurso de Donald Trump en su investidura. Pero comencemos con poner en contexto la figura de Mauricio Funes, que en paz descanse. Sí, gracias nuevamente. Mira, yo creo que, bueno, en lo personal y muchos amigos, muchos salvadoreños, yo creo que muchos salvadoreños hemos resentido, estamos consternados y de alguna manera tristes, ¿no? Por el fallecimiento del expresidente Mauricio Funes. Yo creo que no está de más, digamos, algunos pincelazos sobre su legado. Ustedes como colegas de él, creo que tienen información aún más, con mucha más vivencia por el legado en su etapa como periodista.
Yo creo que, bueno, algunos desconocen, pero el desarrollo de él profesional como periodista durante la guerra fue excepcional. Una labor de dar a conocer en el interior y en el exterior de nuestro país todo lo que sucedía durante el conflicto armado, durante estos 12 años que vivimos, de 1980 a 1992. Y yo creo que él forjó una carrera periodística excepcional. Yo creo que rara vez se puede replicar. Quienes no recuerdan también, ¿no? A finales de los 90, inicio de los 2000, ese incisivo programa que tenía él de opinión, de un editorial que tenía televisado que siempre causaba mella en todos los ciudadanos, en el sector político, en el sector social, en el cultural, incluso. Entonces, ustedes más que nadie conocen la trayectoria como profesional periodista de Mauricio Funes. En el 2009, luego de muchas anécdotas y conversaciones, nos dicen que pues al final acepta la candidatura del FMLN en el 2000, creo que fue a final de 2007. Y todos recuerdan aquel año, una gran caravana, un gran tour que dio pues, recorrió todo el país durante un año previo a las elecciones. Y como ustedes muy bien señalan, fue el primer presidente por parte del FMLN que representaba a la izquierda, que representaba un cambio, que quizás encarnó la esperanza que necesitaba el pueblo salvadoreño. Y sin duda fue un fenómeno, ¿no? Un fenómeno que significó mucho políticamente. Imagínate, el FMLN, luego de tener 12 años de guerra y participar en las elecciones del 94, 97, 99, 2006 incluso, luego de la candidatura del compañero Chafik Handal también, y se logra pues la victoria de Mauricio Funes. Yo recuerdo, fíjate, una anécdota muy personal. Yo estaba destacado en el centro de votación, centro de votación que está aquí en la calle San Antonio Abad, el Albert Camus, el Albert Camus. Recuerdo la noticia al final de la noche cuando se realizó el conteo, pues se capitalizó, ¿no? La victoria, la esperanza que representaba Mauricio Funes. Yo creo que algo que puedo rescatar de su gestión política durante su quinquenio, sin duda, es que revirtió el sistema neoliberal que estaba impuesto en nuestro país con decisiones importantísimas, prácticas, es decir, decisiones que le llegaban a la población, que hacía un cambio, un giro de rumbo que llevaba el país, y eso es incuestionable. Asimismo, la postura de él que tenía con respecto a la oligarquía del país. Entonces, yo creo que el FMLN, su primer presidente, que fue Mauricio Funes, yo creo que encarnó realmente ese cambio de rumbo que el país necesitaba. Yo entiendo que incluso él y hasta el partido tenga muchos detractores. A mí siempre me gusta separar su vida personal de su vida privada, de su vida política, porque a lo mejor muchos dicen, tiene relación, puede ser, lo entiendo. Sin embargo, me gusta destacar su gestión, me gusta destacar la filosofía que tuvo de trabajo. Sin duda rompió muchos esquemas, incluso paradigmas, y significó con aciertos y desaciertos, significó un cambio, yo creo, muy, muy positivo para la sociedad salvadoreña, Tony y Diana. Vladimir, ¿cuáles podrían ser esos puntos que tú dices, a ver, significó un cambio, hizo cambios, representó una nueva manera de gobernar, indistintamente de su vida personal, como tú lo has apuntado, en esos 5 años que fue el primer gobierno del FMLN, sí. y que el FMLN esta vez ganó con alguien que no era nato del instituto político, ¿verdad? Pero que sí que comulgaba. Hoy está de moda la palabra outsider. Exacto, que no era, sí, ¿verdad? Outside. Porque tuvimos a un Chafik Handal, por ejemplo, que en paz descanse, claro, como candidato a la presidencia de la República por parte del FMLN, claro, y así otros, como dicen, colorados, ¿verdad? Claro. Del partido. Sí, pero viene Mauricio, ¿verdad? Acepta, como tú dijiste, gana la presidencia. ¿Cuáles son esos puntos que tú dices, sin duda alguna, hizo cambios significativos durante esos 5 años? Sí, mira, primero, yo creo que lo más importante que hay que mencionar es la relación, y yo siempre lo menciono porque a muchos se les escapa
a veces del análisis y creen que este discurso es trillado, hablar sobre la oligarquía, la famosa palabra, ¿no? Esta palabra que puede ser que esté trillada, pero que tiene un contenido importantísimo en el desarrollo de la sociedad. Entonces, yo creo, Diana, atendiendo a tu pregunta, creo que el principal cambio que se sufrió fue justamente la relación de poder que había entre los presidentes de la República con la oligarquía, es decir, con el anillo más, con el extracto más sólido, más nato de la burguesía de este país, de esta sociedad salvadoreña. Es decir, nosotros recordamos al presidente Alberto Cristiani, que era parte de la oligarquía de este país, es decir, sus decisiones estaban supeditadas al orden económico. También el expresidente Calderón Sol, el expresidente Francisco Flores, el expresidente Tony Saca, que era también miembro de de la famosa ANEP. Es decir, estos presidentes tenían una conexión inmediata con la oligarquía, no funcionaban sin la venia, sin la participación, sin el consejo, sin la influencia de este sector. Y Mauricio Funes, el FMLN, a través de Mauricio Funes, rompió esa relación. La rompió con la oligarquía porque es una relación dañina que laceraba a los intereses populares, y es por eso que yo siempre digo que cuando a la hora de analizar el mandato de Mauricio Funes debemos de analizarlo como un todo, ¿no? Es decir, no es lo mismo gobernar con la venia de la oligarquía que gobernar sin la venia de la oligarquía, pero con el apoyo popular. Y Mauricio Funes, eso fue uno de los primeros pasos importantes que dio, alejarse de la oligarquía, entender que las decisiones deben de ser populares, no populistas, sino que populares, y que entiendan y busquen el mejoramiento de las condiciones materiales de la gran mayoría. Y aquí yo quiero derivar algunas de las decisiones políticas y programas importantísimos. Quienes nos recuerdan que fue el presidente Mauricio Funes que calzó, vistió y le dio cuadernos a los estudiantes de las escuelas públicas. Fue Mauricio Funes. Fue Mauricio Funes también quien quitó las cuotas, esas famosas cuotas voluntarias en los hospitales, la gratuidad de los medicamentos, la creación del Instituto de la Juventud, la creación de aquel famoso programa que fue halagado, premiado y reconocido internacionalmente, como fue Ciudad Mujer. Hasta la misma Organización de las Naciones Unidas felicitó y recomendó a muchos estados replicar este modelo de asistencia para las mujeres. Y no se diga de la reforma integral que se vivió en el sector salud, la construcción de hospitales, y la tan poderosa que también a algunos se nos olvida, pues entiendo en el tema, pues porque a lo mejor no somos beneficiados, pero la pensión universal que se le entregó a los ancianos que residen en las zonas de extrema pobreza de este país. Es decir, y así podemos hablar sobre el desempleo, sobre el programa de analfabetización que él conjuntamente con el gobierno cubano impulsaron, que alcanzó a reducir la analfabetización, es decir, desde 29% a llevarla a 16% en este país. El empleo, es decir, no es un discurso, Diana y Tony, sino que son datos reales que ya están plasmados en cualquiera una de las declaraciones anuales de los ministerios, y por eso es que insisto, fue un presidente que rompió la relación con la oligarquía, y esto le permitió llevar a cabo estos programas sociales, que también, como ya lo sabemos, le ha costado y le costó pues su vida política. Vladimir, te voy a hacer una pregunta o te voy a pedir un comentario bien yuca, bien difícil. Y a propósito voy a hacer lo más duro que pueda, porque hay adelante. Posiblemente oyentes están ahorita sintonizándonos pensando lo siguiente. ¿Qué están hablando de Mauricio Funes? Si Mauricio Funes fue un ladrón, se robó un montón de millones de dólares, ya fue juzgado, condenado, estaba autoexiliado porque el FMLN lo protegió, lo sacó. Su vida personal fue un desastre. Todos los que estuvieron a su alrededor han sido un montón juzgados, también condenados. Es decir, cualquiera puede pensar, no, hombre, si este señor no pasó por ahí, fue una oportunidad histórica desperdiciada, ¿vale? Porque había mucha esperanza en aquel momento.
¿Qué puedes decirle a quienes piensan de esa forma y que nos están escuchando? Sí, es entendible, es que en realidad es una narrativa que de alguna u otra manera la han impuesto, Tony. Y mira, yo no voy a defender sobre los errores del expresidente Mauricio Funes. Por supuesto que tuvo errores. Sin embargo, quiero recordarles y yo les regreso quizás, mi respuesta sería, ¿creen ustedes que el sistema de justicia en El Salvador es exactamente justo? ¿Es realmente como nos cuentan las cosas? Porque yo podría también replicar un discurso parecido con los gobernantes actuales, ¿verdad? Y entiendo que hubo un juicio contra el expresidente. Entiendo que haya sido juzgado socialmente por su vida personal, que yo le digo al inicio, en esa no me meto. Digamos que entiendo que puede ser rechazada, puede ser, pues sí, amonestada por la opinión popular, que es importante. Yo entiendo que un político debe tener una conducta integral, ¿no? Tanto fuera de la oficina como dentro de la oficina. Sin embargo, yo me quedo con su legado. Con el tema de la corrupción, ya así como lo dice el comunicado del FMLN, creo que, y esto lo voy a mencionar como único elemento para no caer, digamos, en el morbo. Ayer justamente me buscaban para hablar sobre el tema de algunos compañeros, pero para no caer en el morbo solo digo este elemento. El FMLN, que fue el partido que lo llevó como candidato, internamente, pues, en unos inicios y externamente, hizo la observación, hizo digamos, el llamado a que se regresaran las cosas naturales como deben estar. Y es que uno de los principales problemas del presidente Mauricio Funes fue esa política de alianza que tuvo con un sector empresarial, no digo con la oligarquía, con un sector empresarial que yo creo que lo indujeron a cometer algunos errores. Y creo que allí pudo, digamos, ser la eclosión del desenlace que hoy estamos viendo, de ese discurso, de esa narrativa que mucha de la gente tiene, y está en su derecho, la gente, de reclamar, de pensarlo. Sin embargo, cuando uno ve los hechos objetivos, creo que el legado político de él, su legado profesional como periodista y político es imborrable y es innegable. Ahí están los números. En su vida personal, repito, yo no me meto. Sin embargo, creo que es importante que siempre un político dé el ejemplo dentro y fuera. Más allá de eso, creo que es un morbo, Tony. Creo que cuando tú te enfrentas, y lo decía al inicio, cuando tú te enfrentas a la oligarquía, quiero recordarte que Mauricio Funes descubrió o ayudó a descubrir la corrupción de Arena. Y eso no se nos debe de olvidar. Y en aquel entonces la hegemonía que tenía el partido Arena, que dentro de sus afiliados tenías en ese entonces 8 familias más poderosas de este país, formaban parte de Arena. Y Mauricio Funes decidió encarar y enfrentar y confrontar a esas familias y a esos gobiernos corruptos de Arena. Y no olvidemos tampoco lo que logró descubrir en el caso de la corrupción del expresidente Francisco Flores. Y así muchos comentarios más, Tony. Entonces yo creo que al final quizás puedo resumirlo en esto. Mauricio Funes terminó pagando el pecado, que para la oligarquía es pecado, eso, meterse con la oligarquía. Y no fue nunca, digamos, quitado del blanco. Y hasta el último día de su vida la oligarquía lo persiguió. Y yo creo que lamentablemente pagó ese pecado para la oligarquía, ¿verdad? Haber decidido no construir un gobierno con ellos. Okay. Vladimir, así lo veo, Tony. Yo así lo veo objetivamente. Vladimir, lo que pasa es que tú resaltas, ¿verdad?, que dentro de su principal legado es haber roto con ese compromiso que los gobiernos anteriores tenían con la oligarquía, es decir, con el poder económico. Pero al final, el expresidente Funes también fue juzgado por eso, ¿verdad?, por temas económicos, por mala utilización de fondos públicos. Y eso es lo que le ha quedado a la gente. Además de eso, que no enfrentó a la justicia, sino que buscó el exilio. Entonces, esa parte de no dar,
a ver, de no estar aquí, de no dar la cara, de no dar la cara a los salvadoreños a través del sistema de justicia, es lo que queda en muchas personas Claro. al hablar de Mauricio Funes. Sí, pero es que a ver, yo entiendo y por supuesto que uno entiende el malestar de la gente, al menos de los detractores, pero yo hago la pregunta también, ¿realmente podemos confiar en el sistema de justicia de nuestro país? Sí, sí podemos confiar, es decir, esa pregunta debería ser de fondo y pues a veces es ingenuo pensar de que la justicia va a prevalecer con semejante persecución política que Mauricio Funes recibía. Ojo, no estoy defendiendo los posibles errores que obtuvo, incluso casos de corrupción a los que se les pueda imputar, pero se puede confiar en el sistema de justicia de este país realmente. Yo lo dudo mucho y yo creo que ustedes a lo mejor pueden coincidir conmigo y muchos de los que nos están escuchando también. Entonces, en esa decisión, pues también hay otras decisiones legales que uno puede tomar. Quiero recordarles que el asilo político está reconocido en las Naciones Unidas como un derecho. Es decir, no ha cometido ninguna ilegalidad en ese sentido. Él siguió defendiéndose con sus abogados, siguió presentando pruebas. Es decir, es una herramienta más jurídica que incluso, es decir, que el contexto jurídico le ofrece al ser humano, porque cuando uno no se siente seguro de la justicia, pues también puede recurrir hacia otros elementos como el habeas corpus, las inconstitucionalidades y así muchos los amparos y así muchos herramientas que dan también los contextos jurídicos. Entonces, yo creo que es entendible que la población pueda creer eso, al menos los que puedan ser detractores. Sin embargo, hay que pensarlo con cabeza fría, ¿no? Y hay que verlo en su medida, hay que darle la dimensión correcta. Uh-huh. Yo creo que el legado de él es imborrable, por supuesto que lastimosamente le fue imputado muchos casos de corrupción y sobre eso pues él tenía que responder. Entiendo que algunos fue juzgado, en algunos ya tenía un veredicto final. Sin embargo, la verdad de las cosas con este sistema de justicia, pues es difícil, ¿no? Saber si esos veredictos al final corresponden a la realidad. Entonces, nos queda justamente eso, ¿no? Con los elementos que tenemos de la realidad política, saber juzgar a las personas. Y hoy, lamentablemente, con el fallecimiento, pues algunos pueden estar en mayor libertad de hacerlo. Sin embargo, mi opinión muy personal es la que yo he expresado, Diana. Al final, pues el tiempo, cuando pasan los años, va colocando las cosas en su lugar. Se ajusta, ¿verdad? Uh-huh. Todo en su lugar, ¿verdad? Es correcto. Sí, a lo mejor, ¿verdad? A lo mejor puede ser positivo para él o aún más negativo, ¿verdad? Uh-huh. Pero sí, tienes razón, el tiempo puede poner las cosas aún en su lugar porque, ¿qué tal? Yo pregunto, con ese juicio que se le hizo social a él, pues, porque todo socialmente y en redes y en medios de comunicación es que ahora sí son las cosas, Vladimir. Sí. Primero te juzgan en las redes. En las redes y... Ajá, pero mi planteamiento es ¿y qué tal que el juez dice no cometió estos delitos que se están acusando? Pero yo dudo mucho que la opinión de la población cambie con un veredicto. Entonces es bien complicado, uh-huh. ¿Ya? Porque entonces yo te digo, pero si el juez dijo que era inocente, ¿y por qué la gente lo sigue juzgando? ¿Por qué la gente le sigue diciendo ladrón, le sigue diciendo corrupto, le sigue diciendo aquí y allá? Entonces es complicado. Sin embargo, por eso digo, con los elementos que se tienen, la gente debería hacerse un juicio y llegar a una conclusión. Y ojo, hay un elemento también importante que hablar de Mauricio Funes. Fue un presidente, imagínate, Tony y Diana, fue uno de los presidentes, yo creo que el último, que no se atrevió a irrespetar nuestra Constitución y a siempre jugar con las reglas de la democracia. Él no tentó con el poder en el sentido de querer perpetuarse o querer reelegirse, porque ustedes saben muy bien, en esa coyuntura política del 2014, con la popularidad que él tenía, él salió, creo, del gobierno con no sé si alrededor del 70%, 65, 70%, pero él muy bien pudo haberse inventado un artículo en la Constitución y decir que se iba a reelegir.
y no iba a tener problemas para ganarle a Norman Quijano en las elecciones. Entonces, hay que reconocer eso también, que respetó la Constitución, la democracia. Nuestra república siguió siendo república durante su quinquenio y no movió ni un ápice para dañar ni golpear las reglas del juego democrático en nuestro país, a diferencia de lo que estamos viviendo ahora. Vladimir, nos quedan 5 o 10 minutos de entrevista a lo sumo. Sí. Cambiemos de tema, hablando de presidentes. Escuchaste el discurso inaugural de Donald Trump y como hombre de pensamientos de izquierda, ¿qué te evocó? O sea, ¿qué piensas al respecto sobre el futuro de Estados Unidos y el mundo? En un mundo que ya es multipolar, y no lo digo en orden, están Estados Unidos, China y Rusia con hegemonías a nivel mundial. Entonces, ¿qué piensas al respecto? Sí, mira, Tony, yo creo que sin duda la investidura del presidente Donald Trump es importante. Tiene unas consecuencias directas, ni siquiera indirectas a nuestro país, a nuestra región entera, toda Centroamérica. Estamos a pocos kilómetros de la frontera sur de Estados Unidos. Solo nos separa prácticamente México. Y yo creo que es la decisión, ¿no?, que tomó el pueblo norteamericano sobre quién dirige el destino de ese país. Sin embargo, es preocupante para los intereses nuestros, ¿no? Tenemos más de 2 millones de salvadoreños viviendo en Estados Unidos y preocupa ese discurso, hasta ahora discurso, aunque ya hay algunas señales en las que ha ido concretizando pues todo lo que ha hablado, pero preocupa justamente ese discurso en la que él reconoce o al menos identifica como enemigo a los migrantes, ¿verdad? En el sentido de que los migrantes, según él, han hecho de Estados Unidos un país menos glorioso, un país a oscuras, un país que no ha intentado moverse al desarrollo por culpa de la migración, de la delincuencia que dice él que esto genera, y sobre, digamos, las limitaciones de las oportunidades para los mismos originarios de Norteamérica. Yo creo que se veía venir por el discurso que él tenía en campaña. Ya hay algunos decretos que ha firmado que van en ese sentido, ¿no? En el desprecio a la migración, incluso en revertir algunos derechos ganados por nuestros migrantes. Cuando digo derechos me refiero a temas muy legales que ya estaban estipulados en las normas internas de Estados Unidos, como por ejemplo el tema del derecho a la ciudadanía de los nacidos, o sea, de los descendientes de migrantes y nacidos en Estados Unidos, incluso un tema que quiere revertir, que es muy peligroso. Pero sin duda, mira, Tony, yo quiero replicar o de alguna manera parafrasear una intervención que le escuché al expresidente de España, Zapatero, en donde él mencionaba que tan peligroso es y que es tan preocupante e indignante que una clase poderosa en Estados Unidos, yo no sé si ustedes lograron ver una imagen muy famosa que ha corrido en redes, ¿no? En donde está el presidente, pero están los acompañantes, donde aparecen los CEO, como dicen, de prácticamente todo el mundo digital. De la comunicación digital. De las comunicaciones, ahí está el de Facebook, Valley. Correcto, está el de Amazon y todos, ¿no? Entonces, el mismo Elon Musk, y el tema es que uno revisa y dice, bueno, parece que hoy la oligarquía esta digital está teniendo una gran influencia sobre el mandato que va a tener Donald Trump. Y tú empiezas a ver cómo se está reconfigurando Norteamérica con el poder. Es decir, por supuesto que el económico siempre va a ser la cabeza, ¿no? Pero cómo ahora la utilización, ¿no?, de estas herramientas tecnológicas, la manipulación que están haciendo de todas las masas y en el mundo para lograr sembrar discursos de odio. Es preocupante, fíjate, es preocupante cómo, y aquí es donde quiero parafrasear al expresidente Zapatero, dice, es preocupante cómo la clase más poderosa del planeta, es decir, de todos estos hombres ricos, tienen un discurso de odio contra quizás la población más desafortunada y más pobre del planeta, como son los migrantes.
Es decir, y la gente no logra ver eso, Tony. Es decir, tú estás viendo aquí a Mark Zuckerberg, estás viendo a Bezos, estás viendo a Elon Musk con un discurso de odio hacia los migrantes, hacia la población más pobre de este planeta, los más necesitados, que han dicho, me muevo de mi país, de mi ciudad natal, de mi tierra, y voy a migrar hacia otros lados para tener un mejor futuro. Es decir, la decadencia, la necesidad, la carencia, los ha hecho moverse. Entonces, ese discurso que se está sembrando en Norteamérica es muy peligroso. Yo estoy de verdad que a la expectativa sobre lo que puede suceder en los próximos meses, porque ha sido fuerte pues la llegada de Donald Trump, y parece que no solamente el discurso, más de alguna medida fuerte nos va a tocar vivir, y hay que estar preparados. Y la pregunta es si nuestros países, México, Honduras, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, en fin, la mayoría de países latinoamericanos, estamos preparados para un golpe de esta magnitud, y yo creo que no. Entonces creo que ese es un desafío que se le presenta a nuestros políticos, Tony. Yo creo que hay que seguir viendo este tema. Creo que vamos a tener más noticias prontos, y va a ser ese desafío que nosotros como sociedad y como Estado salvadoreño vamos a tener que enfrentar. Imagínate, Tony, qué tal que se vuelve realidad que deportan al menos 150,000 compatriotas. Este país no está preparado y sería seguramente un caos. Entonces, la necesidad, la demanda que va a representar esos hombres y mujeres deportados va a significar un tremendo desafío, Tony. Muy bien, son las 8:44. Entendemos que tú tienes ya otro compromiso, y nos dijeron que más o menos hasta esta hora podías estar con nosotros nuevamente. Gracias, Vladimir. Gracias, Vladimir. Por darnos tu tiempo, ¿verdad? Compartirnos tus pensamientos, tus análisis. Y como tú dices, ¿verdad? Hay que tener la información, y al final cada quien pues que tome sus propias decisiones. Gracias, Vladimir. Gracias a ustedes. Gracias por la invitación, y siempre atento a cualquier entrevista. Un abrazo y que estén muy bien. Mira, muchas gracias. Ahí te estoy viendo lápices Facela, ¿cierto? Sí, y muy poca gente hoy en día usa lápiz, pero ahí te veo un paquete completo. Lápices. Aquí los tenemos. Mira, y son Facela de verdad. No, pues sí, es que me llamó la atención. Es que ya vienen con la... Este es uno de mis insumos, así que tengo varios. Qué bueno, ¿verdad? Qué bueno. Es que lo bueno no pasa de moda. Sí. No. Igual que aquellos famosos lapiceros, ¿se acuerdan? Los kilométricos. De Papermate. Y el Vic, que no sabe fallar. No sabe fallar. El clásico Vic, así es. Un abrazo, Vladimir, que estés bien. Qué ojo, Diana. Sí, ojo de lince. Espérate, si lástima. Y yo dije, voy a esconder todo, que no se vea el relato. Y lástima. Has apuntado ahí algo de Messi. Es que lástima que no nos diste un poquito más de zoom para leer. Pantalla. ¿Por qué pusiste Messi ahí? Ahí en la pizarra blanca. Pero esto lo voy a llevar, se lo voy a mostrar rápido la próxima vez que me inviten, ¿no? Ajá. 100 horas con 100 Fidel. Horas con Fidel. Eso es lo que estás leyendo, conversaciones con Ignacio Ramonet. Así es. Pero esta es la versión tabloide. Bueno, yo no sé si ustedes... Esta es una versión especial. Miren, miren cómo es el libro. Como que fuese periódico. Ajá. Entonces, cada capítulo es un periódico, digamos. Okay. Mira, atornilla ese tornillo que ya se te va a caer, Vladimir. Mira, ahí en el mueble, ahí atrás tuyo. Bárbara. Mira, ese volado ya se va a caer. Cuidado. Ya no vuelvo a hacer zoom aquí. Que estés bien. Ojo, ya vi que tienes buen ojo. No, si por eso usamos anteojos. Sí, yo he visto el tornillo. Mejor vámonos porque a saber qué más te vamos a ver todo ahí. Todo ventaneado el pobre Vladimir. En la próxima voy a ahí todo difustado el fondo para que... Salud, gracias. Muy amable. Vladimir. Gracias, buen día. Cuídense, buen día. Bueno, y si usted quiere conocer, ¿verdad? Las opiniones de Vladimir Ilich Melara, analista político, sobre diversos temas de coyuntura, como el reciente fallecimiento del expresidente de la República, Mauricio Funes, y la reciente llegada de Donald Trump al segundo poder a los Estados Unidos, ponga mucha atención a lo siguiente. Si quieres volver a escuchar esta entrevista, ingresa a 360podcast.sb, el primer hub de podcasteros salvadoreños. Sigue a Diana Verónica y Tony la entrevista en Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, YouTube Music o TuneIn.
Esta fue una producción de 360podcast.sv.